Bueno, bueno, hermanas, es un privilegio que Dios me da estar con ustedes compartiendo la palabra y agradezco también a la pastora Verónica la confianza de tenerme al frente este día. Y vamos a hacer una meditación quizás de una mujer que habla muy poco la Biblia, ya se van a dar cuenta, pero que nos da un ejemplo tremendísimo. Todos los días nosotros enfrentamos problemas de diferente índole, luchas diarias constantes, más o menos graves, pero de la actitud que nosotros tomemos en esos momentos de dificultad va a depender la victoria que nosotros tengamos frente a ellos y sobre todo el ejemplo que le demos a otros de cómo nos comportamos en esos momentos difíciles. Este día vamos a hablar de una joven y es de la sierva de la esposa de Naamán. La sierva de la esposa de Naamán. Y yo le he puesto un subtítulo, un testimonio que desata la fe. Vamos a ir a la palabra. Quiero que busquen el segundo libro de Reyes, 5, del 1 al 5. ¿Ya lo tienen, hermanas? Bueno, dice así la palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Señor, te damos gracias por esta palabra. Padre, ayúdame, Espíritu Santo, que sea lo que tú quieres dejar grabado en el corazón de mis hermanas y en el mío. Señor, ayúdame que pueda explicar lo que tú quieres que explique. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ven ustedes, esta porción es una porción bien conocida. Bueno, siempre hemos oído hablar de Naamán. Y Naamán era un varón muy grande delante del rey. Yo creo que era su mano derecha. Y era muy importante, era un hombre fuerte, poderoso, era un militar, acostumbrado a dar órdenes, así dominante, orgulloso, soberbio, enojado, y eso lo podemos ver en toda la historia de Naamán. Pero tenía un problema de salud, que era leproso. En ese contexto es que vamos a ver a esta sierva, pero quiero decirles algo. Fíjense que no está el nombre de la muchacha. Se refieren a ella como una joven. En algunos dice niña y en otros dice una persona muy joven. Entonces, no hay edad ni nombre, pero yo digo que ha de haber tenido como unos 13, 14 años, una adolescente. Y ella había sido traída cautiva. O sea que ella no había llegado por su gusto a Siria, sino que la llevaron cautiva unas bandas armadas. Ahora, yo quiero que en ese contexto ustedes se ubiquen lo que le estaba pasando a esta joven. Ella era de Israel, una judía. Tenía su hogar, tenía sus papás, sus amistades, tenía todo el entorno que ella conocía. Y de repente está en un lugar que no es su tierra, está en Siria.
con unas costumbres diferentes, una cultura diferente. Era un pueblo pagano, idólatra. Y además de eso, lo más grave es que ella no fue por su gusto, como les decía, sino que ella fue cautiva, posiblemente vendida como esclava. Y luego aparece en el hogar de Naamán como una sierva de la señora de él. Ahora, pregúntense ustedes, ¿cuál pudo haber sido la reacción de esta joven? Arrancada de su hogar a la fuerza, porque ella no lo hizo por su gusto. Entonces, miren, ¿qué pudo haber sentido ella como persona? Se pudo haber sentido frustrada, enojada, ofendida, con odio, o triste y depresiva, o si no, con dolor, amargada, insatisfecha. Y de todo esto lo pudo haber sentido ella, quejándose, reclamándole a Dios que por qué le había pasado eso a ella, por qué no la había protegido cuando ella era una hija de Dios. También se pudo haber sentido muy sola, con una gran soledad, muy resentida y con autocompasión. Ahora, yo quiero que ustedes se vayan ubicando en cómo se sentía esta muchacha, esta joven, porque muchas veces nosotros así nos hemos sentido y estamos reclamándole al Señor, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Si yo te sirvo, yo he oído a gente que le han dicho eso, si yo te sirvo, Señor, ¿cómo es posible? Mira a la fulana, ella no te sirve, no hace nada y no le ha pasado nada, porque a mí, y empieza la amargura en su corazón, el resentimiento. Yo les hice un corazón que yo no sé si lo van a poder ver, pero allí, pero allí está lo que posiblemente pudo haber sentido esta joven por la situación en la que se encontraba. Yo no sé si logran verlo, pero es todo lo que les acabo de decir. ¿Sí se mira? Muy bien. Pero, bueno, y todo esto, si ustedes se fijan, son sentimientos, emociones alrededor del yo. Aquí es el yo retratado. Pero resulta que pasa algo en esa casa. Y vamos a regresar al segundo libro de Reyes. Dice que el versículo 1 dice que era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. No, perdón, sí. Ahora vamos al versículo 3. Esta joven se da cuenta que su señor tenía lepra. Pero al darse de cuenta de que tiene lepra, ella actúa y le dice una frase a su señora y le dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fue una frase corta. Ahora yo me preguntaba, ¿qué vieron en esta joven para que su ama le creyera? ¿Creen ustedes que estaba en esta situación que yo les acabo de decir? Así, enojada, brava, decimos nosotros, resentida, amargada, reclamando, quejándose a cada rato. ¿Verdad que no? Piense que no. ¿Saben por qué? Yo les aseguro que no. Por los resultados que se obtienen de esa plática. Yo pienso que esta joven tenía un testimonio tan grande ante ellos que eso le permitió que esas palabras llegaran al fondo del corazón de ese matrimonio. Yo considero que ella debe haber tenido una buena conducta como una hija de Dios. Ella debe haber tenido un corazón gozoso. Y yo digo, la Biblia no lo dice, pero yo digo que quizás ella le cantaba al Señor. Acuérdense que los israelitas, en Deuteronomio dice de que los padres tenían la obligación de estarles hablando de la palabra desde la mañana al salir, durante el día y en la noche. Entonces ella había recibido palabra
de Dios. Ella conocía quién era el Dios todopoderoso de sus padres. También ella tenía una confianza total en el Señor. ¿Saben por qué? Por lo que ella le dice a la esposa de Naamán. Ella se atrevió a decir que el profeta, el hijo de Dios, iba a sanarlo de la lepra. O sea, que ella no le dijo que tal vez lo sanaría, sino que ella sabía que había un Dios que lo iba a sanar. Entonces ella tenía una confianza total en su Dios. Creía, aunque no entendía la situación en la que estaba, pero sabía allá en su espíritu que había un propósito dentro de todas esas circunstancias en las cuales se encontraba. También yo veo una joven misericordiosa, la veo amorosa y compasiva, que reflejaba al Señor. ¿Saben por qué? Porque ella no le deseó mal a sus amos. Ella no se alegró, no dijo que bueno, ¿verdad? Que Naamán tiene lepra, se va a morir rápido. No dijo eso, porque eso no estaba en su corazón. Ella tenía un corazón lleno de amor, no le deseó mal a ellos. Me imagino que tenía una vida tan bonita y ella todo lo que hacía lo hacía con gozo. Cada vez que iba a limpiar, que iba a trapear, que iba a sacudir, ella andaba con una actitud buena, de una buena conducta. También considero que ella tenía su vida gobernada por Dios, a pesar de las circunstancias que la rodeaban, de estar en un lugar que no tenía su cultura, ni sus creencias, ni sus hábitos, pero ella estaba gobernada por Dios. Y yo me atrevo a decir que ella estaba llena del Espíritu Santo, con una actitud creíble, porque cuando ella llega, primero la ama, le permite hablar. Segundo, la escucha. Y tercero, después de escucharla, ella actúa e inmediatamente le avisa a su esposo, porque la sierva de Naamán no le dijo eso a él, se lo dijo a su esposa. Y su esposa se lo comunica a él y él actúa también. O sea que esta niña llevó esperanza a esa familia. Le expresó a ellos que tenía una respuesta para el problema de Naamán. Y lo más importante es que les transmitió su fe en el Dios Todopoderoso. Y le hicieron caso. Entonces, ¿qué pasa? La esposa de Naamán oye lo que ella le dice. Ella se lo transmite al esposo, se da una cadena de acontecimientos. Se desata la fe. Por eso es que yo decía, un testimonio que desata la fe. Porque algo tienen que haber visto en esta joven, que ella se salía de los demás jóvenes, que ella era especial porque ella reflejaba el amor de Dios y lo reflejó de tal manera que él fue sanado de la lepra. Entonces ella desata la fe en ellos. Ella tiene fe y la desata en la esposa, luego en el esposo y hasta en el rey, porque fíjense que en el versículo, déjenme ver, en el versículo 4, él le entra a decirle al rey y le dice, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Le vuelve a contar lo que la joven le había dicho. Y miren la reacción del rey. El rey le dijo, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Que eso no fue lo correcto y está dentro de la historia de Naamán. Pero yo no me quiero detener en eso, sino que yo me quiero detener en que veamos cómo la fe de esta joven y su conducta y su testimonio llevaron a esta familia a tener no solo la sanidad, sino que la salvación. Ahora yo les voy a enseñar al otro lado del corazón. Está algo torcido, fíjense. Pero mírenlo. Allí está todo lo que yo les he mencionado. Lo importante aquí que no está centrada en ella, está centrada en Dios. ¿Se acuerdan? Aquí, centrada en ella, en el yo, pero aquí, centrada en Dios, en hacer y cumplir el propósito por el cual ella estaba en esa casa. Quiero que vayamos
al versículo 17, 18 y 19. Porque esta joven, en medio de todo eso que para ella había sido una desgracia, ella no se imaginaba el impacto que iba a tener sobre esa familia por su vida y por su testimonio. Y vamos a leerlo. De paso, quiero decirles que Naamán no solo tenía un problema físico, él tenía lepra física, pero tenía lepra espiritual. Y de eso también fue sanado. Por eso, ese era el trato que Dios tenía con él. Versículo 17. Entonces Naamán, yo quiero que pongan atención en lo que Naamán le dice a Eliseo. Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque él está ofreciendo pagarle a Eliseo. Y le dice esto, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. O sea, que ellos eran idólatras, pero él en ese momento está confesando la grandeza del Dios de Israel. Y él dice, no, yo ya no voy a hacer sacrificios a otros. Yo ya no voy a hacer holocaustos tampoco a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo. Fíjense lo que él está diciendo, que de antemano le está pidiendo a Dios que lo perdone, pero ¿por qué? Y le dice, porque Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, que era el que adoraban, para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. O sea que él sabía que tenía que cumplir porque el rey lo hacía, pero su corazón estaba convencido de que eso no era lo correcto, que el único Dios que existía era el Dios Altísimo, el Dios de Israel. Y le dice Eliseo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces, ¿qué es lo que quería que viéramos? Que por el testimonio de esta sierva, de esta niña, de esta jovencita, ellos creyeron en el Dios Todopoderoso. Y ¿saben qué? No sabemos hasta dónde llegó esa influencia, porque solo habla de la esposa y de Naamán. Pero yo me imagino que Naamán venía gozoso y ha de haber compartido con otros esa experiencia que había tenido a partir de una palabra que salió de la boca de una sierva de Dios. Ahora yo tengo una pregunta. Cuando nosotros estamos en dificultades, ¿qué sale de nuestro corazón? ¿Sale el yo? Y nos enojamos, nos frustramos ante una enfermedad, ante una situación económica difícil, que no tenemos trabajo o porque no podemos salir por la pandemia. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Será que es así de frustración, de enojo, quejándonos, reclamándole a Dios en amargura, resentidas? ¿O será que nosotros reaccionamos como Dios quiere que reaccionemos? Por eso les decía que de la actitud que nosotros tuviéramos, seríamos un ejemplo que será de bendición para otros. ¿Será que en esos momentos aflora el amor de Dios en nosotros? Sabemos que tenemos un Dios grande que nos va a ayudar. ¿Estamos gobernados por el Espíritu Santo? Esas son las preguntas que ustedes y yo nos tenemos que contestar. Porque a partir de ese testimonio de esa joven, es que hubo una conversión. Porque ella sabía que había un propósito y el propósito se cumplió. Dios ya tenía un plan elaborado de antemano de que ella iba a ser un instrumento útil en sus manos y que por medio de ella Naamán lo iba a conocer a él. Entonces preguntémonos cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro testimonio, hermanas, y el mío también. ¿Cuál es? ¿Será que somos ejemplos para otros?
¿Será que nosotros podemos darle una palabra a una persona y esa palabra desea conocer al Dios que nosotros amamos? ¿O será que no? Que lo que nosotros empezamos a hablar es de amargura, de dolor, hablamos de resentimiento. ¿Qué sale de nuestro corazón? Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que miren, eso no es mío. Esta es una estrategia de Dios, que hiciera un corazón. Que un lado le pusiera lo que era, está relacionado con mi yo, y que al otro lado lo que está relacionado con él. Bueno, pero ¿qué podemos aprender de esta sierva? Uno, no dudó que Dios estaba con ella y conocía las promesas de él. ¿Saben por qué ella no dudó? Porque yo lo puedo decir categóricamente. Si no, ella no le hubiera dicho eso a la esposa de Naamán. No le hubiera dicho. Si ella hubiera dudado, no lo hubiera dicho. Ahora hay una cosa, fíjense que cuando Naamán es sanado, y en el versículo 17, él no se refiere a Eliseo, se refiere al Dios de Israel. Quiere decir que Naamán estaba claro que Eliseo solo era un medio que Dios había utilizado para sanarlo. Por eso es que le dice, ¿verdad? Que él reconoce que no puede hacer ya sacrificios ni holocaustos a otro Dios que no sea el Dios de Israel. Entonces, primero, no dudó que Dios estaba con ella, conocía las promesas de él. Y yo en esta noche quiero darles 3 promesas, hermanos, que para mi vida han sido de mucha ayuda, me han levantado en los momentos difíciles que he pasado. Y yo creo que a ustedes también, porque Dios siempre lo hace. Josué 1:5, para las que anotan. Josué 1:5. Miren lo que dice esta promesa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Una promesa que tenemos que agarrarla. Ustedes tómenla. A mí el Señor me la ha dado personalmente. Yo le creo que Él no me va a dejar ni me va a desamparar. Y miren lo que dice, nadie te podrá hacer frente. ¿Me escuchan, hermanas? Nadie. En todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés. ¿Cuánto tiempo estuvo con Moisés? Siempre. Estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Isaías 41:10. Bien conocido este versículo también y es una gran promesa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Yo no sé a quién el Señor le está hablando en esta noche. El Señor me lo acaba de poner esto. No sé a quién. Tome esa palabra, hermana. Tómela. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y también el capítulo 41:13 de Isaías. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Lo creen, hermanas? Porque esas son promesas y no son inventos míos, ahí están en la palabra de Dios. Segundo, que podemos aprender de esta sierva, sacar lo positivo de lo negativo que enfrentemos y entender cuál es el propósito. Fíjense que Pablo decía siempre que él estaba entrenado para todo, para vivir en la escasez, en la abundancia, en todo había sido enseñado. Y por eso de allí, de Filipenses 4, le estoy diciendo, parafraseándoselo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que él decía, no importa, yo puedo estar en una dificultad, pero por muy buena o mala que sea,
yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso él declara que él puede vivir en la pobreza o en la abundancia o en la escasez, porque en todo había sido enseñado. Y este versículo también, hermanas, yo quisiera que ustedes se apropiaran de este versículo. Es la segunda carta a los Corintios 12:9. Pablo tenía un aguijón en su carne, tenía un problema de salud y él le pidió al Señor que se lo quitara. Pero miren lo que le contestó el Señor y lo que nos contesta a ustedes y a mí. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiere decir que cuando yo tengo la gracia de Dios, en esa debilidad, en ese problema, Él se está glorificando y el poder de Él está sobre mí, reposa en mí. Tercer aprendizaje, somos cartas leídas y debemos testificar del poder de Dios con nuestro testimonio. Miren, hermanos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros sentimos, todo eso está impactando a otros, a los que nos están rodeando. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi testimonio? O sea, ¿cómo me mira la gente a mí? ¿O qué mira la gente a mí? En mí. ¿Qué mira en mí? ¿Estoy reflejando el amor de Dios? ¿Estoy reflejando el poder de Dios en mí? Porque esa sierva sí lo hizo. Ella cumplió con el propósito de Dios. Por eso es que yo les decía que fue de tal forma que él convenció a la esposa de Naamán. Inmediatamente no le dijo más. Y ella actuó, y también Naamán. Y el rey en una forma equivocada, pero también creyó. Cuarto, somos la luz y la sal de esta tierra. Somos ejemplos vivos de la presencia de Dios en nosotros para ser canales de bendición y que el Dios Todopoderoso sea glorificado. Yo le escuché a una persona que esto se llama evangelismo sin palabras. O sea que no necesitamos hablar muchas veces para que la gente quiera lo que nosotros tenemos. Entonces somos la luz y la sal de esta tierra. Y ella lo demostró. Esta sierva, esta jovencita lo hizo. Sí, ella lo hizo. Y nosotros hemos recibido tanta palabra de Dios, yo creo que también podemos. Quinto, debemos servir con amor, como para Dios y no para los hombres. Entender que lo que hacemos es importante para Dios y Él nos respalda. Entonces yo me imagino a esta niña, a esta muchacha, haciendo el oficio así como nosotros, ¿verdad? Bien contentas, bien agradecidas, lavando platos, haciendo la limpieza, lavando la ropa, porque ella tenía un buen testimonio. Entonces, todo lo que hagamos, dice todo, y todo es todo, hermana. Cuando cocinamos, cuando estamos cosiendo, cuando estamos cuidando a nuestros seres queridos, es para Dios, como para Dios y no para los hombres. Y Él siempre nos respalda y Él siempre nos recompensa. Y nosotros no lo debemos de hacer por la recompensa, lo tenemos que hacer por el amor que nosotros le tenemos a Él. Sexto, tener la seguridad de que Dios tiene un plan y un propósito para cada una de nosotros. Y confiar en Él mientras le honramos con nuestro servicio y nuestro testimonio. Entonces, cuando nosotros
tenemos esa seguridad de que Dios tiene un plan y un propósito y que vamos a ser instrumentos útiles para Él, entonces, si confiamos en Él, lo vamos a honrar con nuestro servicio. No importa quién, no importa si nos toca limpiar las sillas, no importa si nos toca atender a la gente, es un servicio que le estamos dando a Él. Y al mismo tiempo estamos dando el testimonio de que amamos a Dios. Ahora, yo sé que esto, miren, la primer ministrada fui yo. ¿Cuánto de esto tengo yo? Me pregunto, ¿cuánto tengo de esto? Que es mi ego, es mi yo. Pero Dios lo que quiere es esto, que quien esté en el centro de mi vida sea Él. Si Él está en el centro de mi vida, así como esa sierva, cada palabra que salga de nuestra boca va a ser para edificar a otros, porque vamos a ser un ejemplo vivo, vivo de que Dios está aquí con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros. Yo sé que esto es un gran reto, hermano. Para mí es un gran reto, pero podemos cumplir su plan y su propósito. Así que sigamos adelante, esforzadas y valientes. Yo quiero que escuchen esta alabanza para finalizar, porque es una alabanza que nos da muchos consejos. Yo quisiera que, no sé si la han escuchado, pero quisiera que le pusieran atención a la letra. Imagino que la pastora Verónica la tiene con la letra.